creepypastaturis.jpg. Los perros son criaturas maravillosas, son nobles, cariñosos y leales tanto que incluso llegan a perdonar las cosas terribles que les hacemos. Esta historia trata sobre la desgracia y la infinita capacidad de perdonar de una de estas criaturitas. Hace un par de semanas mientras me dirigía al trabajo alcancé a notar que en un callejón, en medio de la basura, se escondía un perro mestizo aparentemente joven, probablemente de menos de 2 años. No le presté mucha atención y continué con mi camino. Al regresar pasé al lado del mismo callejón y pude ver al perro buscando algo de comer, o al menos esa impresión me dio. Traté de ignorarlo pero no me lo pude sacar de la cabeza. El pobrecillo se veía flaco, realmente hambriento. Al pasar por una tienda me detuve a comprar croquetas y fui a mi casa por un recipiente de plástico con agua. Regresé al callejón y al verme el perro trató de esconderse detrás de toda la basura. Pobrecito, tal vez había sido maltratado y por eso no dejaba que las personas se le acercaran, así que solo abrí la bolsa de comida y se la dejé junto con el agua. Me retiré para que el perro pudiera comer tranquilamente. Alcancé a oír cómo crujían las croquetas, por lo que me fui sin pendiente alguno. Al día siguiente al pasar junto al callejón, alcancé a ver al perro y me dio la impresión de que se veía un poco mejor. Además creo que me reconoció porque estaba echado y se levantó moviendo la cola. Me imagino que es lo que haría cualquier perro al ver a su amo, pero no lo sé, no tengo perro. Dejé atrás el callejón y por alguna razón volteé por encima de mi hombro para ver hacia atrás y el perro estaba asomándose mirando en mi dirección, tal vez dándome un hasta luego. De camino a mi casa una vez más me detuve a comprarle comida y se la llevé. El pequeñín parecía estarme perdiendo el miedo. Así pasó una semana y al perro se le hizo costumbre que, cuando yo pasaba junto al callejón, me acompañaba hasta la parada del autobús. Pero pasó que cierto día él ni siquiera se asomó, lo que me pareció extraño y entré a ver qué sucedió con él. Me sorprendió verlo echado tratando de levantarse. Me acerqué para verlo y respiraba con dificultad, se oía como resoplaba al exhalar. Pensé que no podía hacer nada por él, después de todo, tenía que ir al trabajo y se me hacía tarde, pero al girarme para seguir mi camino me sentí mal, sentía que abandonaba a alguien que me necesitaba y ni siquiera estaba seguro de si seguiría con vida si lo dejaba solo el resto del día. Así que regresé a mi casa y tomé parte de mis ahorros, llamé a mi trabajo pidiendo que me dieran el día a cuenta de vacaciones, lo que aceptaron de mala gana, y regresé por el perro. Se encontraba muy débil para levantarse, así que lo cargué. Ningún taxi se detendría para llevar a un sujeto con un perro, así que me hice a la idea de que sería una larga caminata hasta la clínica veterinaria. Cuando llegamos a la clínica, apenas la recepcionista vio al perro, le gritó a la doctora que tenían un caso grave. Me pidieron que pasara y pusiera al perro sobre una mesa metálica, donde se dieron a la tarea de hacerle un chequeo completo. Me pidieron que esperara en recepción. Una vez terminado, la doctora salió y me dijo que lo más probable era que se tratara de parásitos en el corazón y que esperarían los resultados de los análisis de sangre para confirmarlo. Me dijo que tenía que quedarse por un par de días en observación. Me tomaron los datos y cuando me preguntaron el nombre del perro les conté su historia. Me preguntaron si lo iba a adoptar y les dije que no, que solo me dio tristeza y traté de ayudarlo. Las personas de la veterinaria se comprometieron a encontrarle un hogar una vez que se recuperara, pero el mejor pronóstico era que se encontraría bajo medicación por alrededor de un mes. Les agradecí y pagué la cuenta. Antes de retirarme me pidieron mi número de teléfono para avisarme sobre el estado de salud del perro. Esa noche, mientras revisaba mi correo electrónico, me llegó un correo sin asunto ni remitente. Mi primera impresión fue que se trataba de spam y pasé de largo, pero mientras pasaban los minutos la curiosidad crecía dentro de mí. Después de media hora de pensarlo, por fin me decidí a abrirlo y solo tenía una imagen adjunta llamada smile.jpg. Al abrirla me llevé una escalofriante sorpresa. Era un perro husky con una mirada penetrante y una sonrisa maliciosa que parecía humana. Al lado del perro se veía una mano, pero no se distinguía a quién pertenecía. Inmediatamente cerré la imagen y abrí el antivirus y el antimalware para limpiar mi equipo. Abrir esa imagen fue un error, pero uno mayor de lo que me habría imaginado.
Dejé el equipo encendido con el antivirus, realizando el análisis y me fui a la cama a dormir. No me fue difícil conciliar el sueño, pero al momento de soñar me vi en la habitación de la imagen que acababa de ver. Todo se veía sombrío y aterrador. Miré a mi alrededor y no había nadie. Traté de salir por la puerta pero estaba cerrada con llave. A los pocos intentos me di por vencido y me di la vuelta. Frente a la ventana se encontraba el husky con la aterradora sonrisa. Me quedé paralizado por la sorpresa de escucharlo hablar. Comenzó a decirme que debía esparcir su palabra, que yo nunca podría vivir en paz hasta que consiguiera nuevas víctimas para él. Yo solo sentía un terror abrumador mientras lo veía sonreír y atravesar mi alma con esa fría mirada. Incapaz de moverme, solo podía sentir un continuo escalofrío recorriéndome la espalda. Mi cabeza me decía huye, pero mi cuerpo no respondía. Me era imposible mover siquiera mis ojos. Mi mirada estaba trabada en esa imagen grotesca, hasta que de golpe apareció la mano de la imagen. Desperté bañado en sudor y me levanté a apagar la computadora. Me dirigí a la cocina por un vaso de agua y me senté en la sala a ver televisión, mientras trataba de convencerme de que solo fue un sueño, el más aterrador que he tenido en mi vida. Después de 3 horas en vela me sentí un poco más tranquilo y volví a la cama. No fue una gran sorpresa que al caer profundamente dormido, volviera a la habitación con ese perro. Una vez más desperté bastante sudado y a 3 horas de mi entrada al trabajo, decidí levantarme y bañarme. Tal vez olvide lo sucedido ocupando mi mente, pensé. Durante mi horario de trabajo me sentí muy cansado y necesitaba una siesta, la cual tomé a la hora del almuerzo, pero lejos de descansar me sentí peor al ver una vez más al perro, el cual me dijo, puedes llamarme Smile Dog o si lo prefieres llámame Amo. Después de salir del trabajo, cuando iba de camino a casa, me llamó la veterinaria para decirme que el perro se encontraba mejor de salud y que estaba completamente fuera de peligro. Le agradecí y le pedí que me informaran si algo sucedía o si encontraba un hogar, a lo cual respondió amablemente que sí. Llegando a mi casa encendí la computadora y busqué referencias a Smile Dog, pero solo encontré pocos resultados que no me daban la información que necesitaba. En su mayoría solo lo mencionaban, hasta que encontré un blog de alguien que decía haber recibido el mismo mail y todo lo que le sucedió, como su salud fue decayendo y unas semanas después, simplemente dejaron de aparecer entradas nuevas. Me pasaron por la cabeza varias ideas de lo que pudo haber sucedido, pero solo 2 me parecieron lógicas. Falleció o obedeció a Smile Dog. Después de todo, este mail tuvo que llegarme de alguna manera. Estuve hasta la madrugada buscando información y dándole vueltas a la idea de que solo fue una pesadilla, que solo me sugestioné con la imagen. Convencido de esto me fui a la cama. Durante toda la semana soñé con este infernal ser que poco a poco me estaba robando la vida. Esto tuvo como resultado que todos los días me regañaran en el trabajo por mi bajo desempeño. La semana siguiente las cosas se pusieron peor en mi trabajo hasta que al fin me despidieron. Me sentía preocupado, pero con mi compensación por despido y mis ahorros podría sobrevivir unos meses, suponiendo que siguiera vivo para entonces. Durante todo el día el sueño trataba de vencerme, pero el temor me mantenía despierto. En esta situación no me sentía lo suficientemente apto para asistir a entrevistas de trabajo. Me preguntaba cómo iba a lograr sobrevivir a esta falta de sueño, o peor aún cómo iba a sobrevivir a ese siniestro perro. Todo el día estaba cabeceando debido al sueño y tratando de estar alerta de cualquier movimiento. No comía ni bebía nada por la falta de hambre y comencé a padecer un estado constante de paranoia. Mis ojos estaban rojos y me ardían tanto que no dejaba de parpadear. Coloqué una silla en la esquina del cuarto y me senté ahí viendo hacia la entrada del cuarto sin más compañía que mi revólver en las manos. La idea de obedecer a Smile Dog daba vueltas en mi cabeza de manera abrumadora, pero inmediatamente la razón me decía que no podía ocasionarle a otros el sufrimiento que estaba padeciendo. Mis ojos poco a poco perdían la batalla contra el sueño y caí dormido en mi silla. Veía a Smile Dog mientras me hablaba y comencé a escuchar los sonidos de un perro que al parecer no prevenían del espectral ser, parecían los chillidos de un perro, y mientras la mano que siempre aparece se acercaba a mí, escuché un ladrido que me despertó. Frente a mí se encontraba un perro, con el cansancio y la somnolencia que da cuando despiertas entre sueños. No logré identificar qué era realmente lo que tenía enfrente. Todo lo que recuerdo fue que le disparé al perro y me caí de la silla. Lo único que alcancé a escuchar fue mi teléfono que sonaba.
Desperté cuando sentí la luz del sol en mi cara, e inmediatamente me incorporé al no reconocer el lugar en que me encontraba. Al lado mío se encontraba una enfermera tomando notas. Ella me dijo que me encontraba en el hospital, y que padecía deshidratación y una ligera anemia, pero que el síntoma más notorio era una fatiga extrema. Le pregunto qué fue lo que pasó, y me dijo que llamaría a los policías, que me trajeron para que me explicaran la situación. La enfermera me sugirió que volviera a dormir, y ella me despertaría cuando llegaran los oficiales. Al pensar en dormir tuve algo de duda, pero no sentí los escalofríos que durante semanas me evitaron conciliar el sueño, así que me recosté y sin mucho esfuerzo me dormí. En mi sueño me encontraba en el callejón donde vivía el perrito callejero, así que comencé a buscarlo y él estaba entre la basura. Recuerdo que dije Turis y salió a saludarme. Pregunté en voz alta por qué sé tu nombre. Porque yo te lo dije, me respondió. Me quedé sin palabras, pero no tenía miedo. Volteó a verme y me dijo gracias por cuidarme, te quiero pero debo irme, no tengas miedo, él no te volverá a molestar. Yo no podía articular ninguna palabra, no por miedo sino que me sentía triste, sabía que se estaba despidiendo. Aquel pobre perrito que yo abandoné en una clínica veterinaria vino en mis sueños a verme cuando más necesitaba un amigo. Sentí una lágrima rodar por mi mejilla mientras me acercaba al perrito para acariciarlo, a lo cual él me devolvió una sonrisa, pero a diferencia de Smile Dog, esta sonrisa era tranquilizadora y hermosa, me hizo sentir una paz que no había sentido nunca. Turis se dio la vuelta y caminó hacia el fondo del callejón. Fue entonces que desperté. Frente a mí se encontraba la enfermera acompañada de un hombre de traje que se identificó como detective de la policía. Me explicó que los vecinos escucharon un disparo en mi casa y llamaron a los números de emergencia. Al acudir al lugar me encontraron tirado en el piso con un revólver en la mano y frente a mí el cadáver de un perro al que, según la evidencia, yo le había disparado. Me mostraron las fotos de la escena, y al ver el cadáver del perro me sentí sumamente impactado, sentía lágrimas escapando de mis ojos, y con la boca abierta por la impresión que me ocasionó el amargo sentimiento comencé a llorar. Había una razón por la cual Turis estaba en mi sueño y esa fue que yo lo había matado, pero a pesar de eso nunca me lo mencionó y mucho menos me culpo. Él simplemente me había perdonado por abandonarlo y después matarlo. No tenía intención de hacerlo, pero eso no me quita la culpa que siento. 2 días después se me dio de alta y regresé a mi casa. Lo primero que hice fue limpiar la sangre del piso. Aún no me explico cómo es que Turis llegó hasta mi casa. Pensaba cuando sonó el teléfono, era la veterinaria que me dijo: lamento informarle que el perro que trajo se escapó cuando una familia vino con intenciones de adoptarlo. He tratado de comunicarme con usted desde hace 3 días para informarle. Lamento mucho lo que sucedió, yo solo le agradecí y le dije que estaba muerto. Cuando ella estaba a punto de colgar, le pregunté si sabía de algún refugio para perros que requiriera de voluntarios. Ella alegremente respondió sí. Una semana después yo empecé a acudir a entrevistas de trabajo y en mis ratos libres me presentaba en el refugio de mascotas a ayudar con los perros. Me sentía más tranquilo, pero aún tenía en mi mente todo lo que sucedió la semana pasada y, solo por curiosidad, busqué información sobre Smile Dog encontrando todo lo que ya había visto, así que cambié de palabra y puse Turis. En los resultados me aparecía un pequeño poblado europeo, pero cuál no sería mi sorpresa al ver en la segunda página del buscador una discusión sobre una imagen llamada turis.jpg, entre sin dudarlo y un usuario relataba cómo había padecido durante casi una semana el acoso de Smile Dog tras haber abierto la imagen smile.jpg adjunta en un mail. Lo que realmente me sorprendió fue lo que relato a continuación. Cuando me comencé a sentir más desesperado, con el imperante deseo de tomar mi propia vida, apareció un correo en mi bandeja de entrada y este tenía como asunto y como remitente Turis. Me pareció extraño, pero con el cansancio y el miedo no pensé, solo lo abrí y vi la imagen de un perrito mestizo de color miel, que sonreía de una manera tierna. El ver esta imagen me hizo sentir tan tranquilo y en paz que se me dibujó una sonrisa. Apagué la computadora y me fui a la cama, con dudas pero sin miedo. En mi sueño vi al perrito de la imagen y él me dijo: no tengas miedo, él no volverá a molestarte. A este relato lo acompañaban solo 2 respuestas a pesar de que el tema tenía 3 días de haber sido creado. Una de las respuestas era de una persona que preguntaba dónde encontrar esta imagen, a lo que se le respondió:
No lo sé, al día siguiente busqué el correo con la imagen pero había desaparecido, lamento no poder ayudarte. La segunda respuesta era de una mujer que tuvo la misma experiencia con Smile Dog, y también recibió el correo de Turis. Yo tenía una gran duda, porque no todos recibieron el correo de Turis. Guiado por la curiosidad pregunté a los participantes de la discusión a qué se dedicaban, si tenían mascotas y hacían algo para ayudar a otros en su tiempo libre. Al día siguiente revisé el foro y ambos habían respondido. Uno me dijo que adoptó a 2 perritos callejeros, y que era voluntario en un refugio de mascotas los fines de semana. La mujer me respondió que era veterinaria, y que atiende gratuitamente a los animales de una asociación civil de rescate de perros. Añadió que ha visto casos horribles de maltrato pero gracias a Dios hasta el momento no ha tenido ningún fallecido. Lo que los 3 teníamos en común fue la ayuda que dimos a animales indefensos, aunque en mi caso el pobre animalito tuvo un final trágico. En honor a su recuerdo, a su perdón y a la ayuda que me brindó es que seguiré siendo voluntario en el refugio por todo el tiempo que me sea posible, para ayudar a otros como él me ayudó a mí. Así el día que lo vuelva a ver me sentiré feliz y orgulloso de decirle que la vida que salvó no fue en vano.